Buenos días, tardes y o noches. Hola, ¿cómo están, muchachos? Esta semana, como ya vieron en el título, vamos a hablar de los meses y de cómo llegamos a esos nombres que, aunque tan comunes, me imagino que en tu cabecita te has cuestionado. Aunque para decir verdad, algunos son tan evidentes de dónde salieron o hacia dónde van, pero en cambio otros no tenemos ni idea de cómo llegamos ahí. Así que vamos a dar un paseo por la historia, vamos a conocer cómo hemos medido el tiempo a través de los recónditos inicios, comenzando por las primeras civilizaciones hasta nuestros días. Vamos a conocer las diferentes variantes por regiones, culturas, lenguajes y religiones. Y ya sin más cháchara, comenzamos. Me dicen que define un calendario. Yo te diría que es un sistema que cuenta el transcurso del tiempo. Básicamente, muchachos, son normas y las reglas que nos inventamos para hacer llevadero el día a día. ¿Cierto? Todo esto buscando hacer que los eventos que nos ocurren o que se suceden sean acordes a un año trópico. Año trópico, ¿o con qué comen? Pues les cuento que no es más que el tiempo que transcurre, o sea, el tiempo que se demora la Tierra en dar una vuelta al Sol. Esto se inicia y termina en el primer punto de Aries. Y para no alargar la historia, el punto de Aries comienza en lo que sería el equinoccio de primavera en el sur. Mejor dicho, para que no se enreden mucho, esto ocurre en el cambio de estación en marzo. Pero antes de empezar a hablar y de entrar en nuestro viaje por las diferentes regiones, culturas, lenguas y religiones, vamos a conocer de dónde salió la palabra calendario. Esta palabra procede de nuestros amigos los romanos, del latín calendas, que en resumidas cuentas era el primer día del mes del calendario romano, ¿cierto? Y tiene una relación con la palabra calendario, que significa llamar. Entonces, para contextualizar, el latín calendario básicamente significa el libro de cuentas, ¿cierto? Entonces, ahí se registra, este libro de registro, como, así como hacemos ahora con el tema de los bancos y registramos todos los movimientos, así ellos liquidaban las cuentas y se cobraban las deudas en estos calendarios mes a mes. Bueno, para comenzar, les voy a contar que vamos a dividir toda esta información en dos episodios, ¿cierto? Vamos a conocer el grueso de la parte más antigua del calendario, ¿cierto? Todo el tema de Egipto, China, Grecia y todo lo que fue Roma para nosotros. Y pues más adelante en el próximo capítulo vamos a abordar todo el tema de los calendarios gregorianos, hindúes, prehispánicos. Entonces no se lo pierdan y comenzamos ahora sí en serio. Bueno, desde que empezamos a medir el tiempo y hemos buscado la clave perfecta, la mejor forma de llevar el día a día, ¿cierto? Y es por esto que empezamos a explorar con diferentes ciclos. Entonces empezamos con los ciclos lunares y con los solares. Y entonces empezamos a desarrollar diferentes formatos de medición. Y entonces aquí te vamos a contar cómo funcionan esos métodos, su evolución y un par de curiosidades. Así que vamos desde el mesolítico hasta las versiones más actuales. No te lo vas a perder, pues. Nosotros todos novatos como especie en eso de la ciencia empezamos a tratar de medirlo todo, de entenderlo todo, como dicen por ahí, mucho tiempo y poco que hacer. Te echamos manos de lo que encontramos y descubrimos que la luna y el sol tienen unos ciclos que se repiten y se repiten. Y empezamos a crear formas de entender estos ciclos, ¿cierto? Les cuento que el calendario más antiguo encontrado se lo encontraron en Escocia en un monumento mesolítico. Ahí pues le puedo recordar que es el mesolítico. El mesolítico es la edad de piedra que va entre el 15.000 al 10.000 antes de Jesus. Volviendo al tema, estos manes se inventaron una forma de medir las fases del sol y la luna. Bueno, y ya que sabemos que hay un ciclo lunar y hay un ciclo solar, vamos a empezar por el calendario solar, ¿cierto? Que para nosotros los occidentales es lo más fácil, lo vivimos a diario. Bueno, entonces nos vamos a ir de tour por una civilización que ya era antigua para los antiguos. Vamos a hablar de los egipcios. Y realmente estos manes son tan tesos
y tanto para contar que nos vamos a centrar solo en su calendario, el cual surgió más o menos 3 siglos antes de Jesús, o sea, hacia el 3000. Como se lo imaginan, resultó ser el primero conocido de este tipo en la historia, con decirles que Herodoto, el mismísimo padre de la historia, decía: los egipcios fueron los primeros de todos los hombres que descubrieron el año. Y decían que esto lo hallaron a partir de los astros. O sea, estos son palabras textuales del man. En el Egipto antiguo se usaron varios calendarios, ¿cierto? Tuvimos un calendario lunar, un calendario civil o solar y un calendario estacional, ¿cierto? Las personas más influyentes allí fueron los sacerdotes, quienes se pillaron mediante el registro, el nivel de las aguas, las repetidas crecientes del Nilo, que esto se repetía cada 365 días. Entonces empezaron con un calendario lunar, pero descubrieron que no era el más efectivo para predecir las crecientes del Nilo, calcular alguna estación o llevar periodos largos de tiempo. Entonces miraron hacia el sol y a los astros y descubrieron que estos eran mucho más precisos y dijeron: no, por aquí que es más derecho, ¿cierto? Fueron generando otro tipo de calendarios y entonces se fueron por el calendario estacional. ¿De qué se trata este calendario? Pues las estaciones agrícolas que se tienen en el Nilo desde estos tiempos, que han sido la inundación, que dura 4 meses, la siembra, que dura 4 meses, y la recolección, que también dura el mismo tiempo, ¿cierto? Por otro lado, pues fueron creando el calendario solar o civil y no se complicaron. Este lo dejaron en los jeroglíficos de las pirámides, donde se menciona que el año civil egipcio tiene 365 días, algo muy actual para nosotros, que está dividido en 12 meses de 30 días, con una diferencia: cada mes está repartido en 3 periodos de 10 días, y para ajustar los 5 días que hacen falta, pues la vieja confiable, le agregamos 5 días y se los dedicamos a las deidades. Y nos fuimos de rumba entre el 24 al 28 de agosto en honor a Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. Todos estos días se les conoce como el Eru Reptem, en español los días que están por encima del año. ¿No les parece muy raro vivir con dos calendarios a la vez? Mire, pues les cuento una curiosidad de esta gente, que es conocida como el ciclo zodiaco. Y la cosa es la siguiente: en Egipto antiguo, el año empezaba, al aparecer, valga la redundancia, la estrella Sirio en el horizonte. Pero los años duraban 365 días en el año civil, y no le agregaban un día cada 4 años como lo hacemos en la actualidad. Pero un man, Canopus, que propuso una reforma, que hiciéramos un ajuste, por allá en el año 238 antes de Jesús, y nadie le copió. Nadie le compró el discurso y se dijeron: como vamos, vamos bien. Así que la aparición de la estrella Sirio se iba desplazando en el calendario, lo cual hacía que el calendario civil se desfasara con el estacionario. La curiosidad es que estos coincidían cada 1460 años, lo que era conocido como el orto eliaico de Sotiris, el cual coincide con el solsticio de verano y comienzo de las inundaciones. Pues les actualizo que la mayor parte de la historia, los meses en Egipto no tuvieron nombre. Eran nombrados dentro de las 3 estaciones conocidas de la siguiente forma: Ayet, inundación; Peret, siembra; y Shemut, recolección. Dentro de cada estación, los meses se denominaban entonces el primero al cuarto. O sea que Ayet primero, Ayet segundo, Ayet tercero, Ayet cuarto, por dar un ejemplo, ¿cierto? Y no fue hasta el Imperio Medio que se le dieron los nombres y continuaron con la evolución durante el Imperio Nuevo. Recordemos que es tan larga y vasta la historia de esta gente que los historiadores, para poder tener una idea y poder aclararnos todo, la tuvieron que dividir en Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. Volviendo al tema, el nombre de los meses sufrió variaciones a lo largo del tiempo, así como la fecha exacta del inicio de los años. Los meses se denominan en el Imperio Medio, empezaban un ciclo que iba desde el 29 de agosto
y terminaba el 23 de agosto del siguiente año, ¿cierto? Pero recuerden que no teníamos el año bisiesto, así que se iba moviendo el comienzo del año, ¿cierto? Todo esto cambió drásticamente cuando en el año 22 antes de Jesús se incluyó el calendario alejandrino. Cuando ellos fueron conquistados por los romanos, César Augusto decidió que esto iba a ser así y agregó un sexto día al calendario, generando los bisiestos, ¿cierto? Esto dejó que el inicio del año sería lo que sería el 29 de agosto del calendario juliano, excepto el año anterior al bisiesto. Les recuerdo, muchachos, que nosotros usamos el calendario gregoriano y eso sí que va a ser un montón de historia por contar cuando lleguemos ahí. Y llegamos a China. Y estos manes sí que tienen historia, pero vamos al grano con el origen de su calendario. Primero que todo hay que contar que se remonta a la dinastía Shan, a finales del segundo milenio antes de Jesús. Y al principio, cuando estaban comenzando con su calendario, constaba de 12 meses lunisolares y unos 12 días. Le agregaban 7 meses más en un periodo de 19 años para ajustarlo al año tropical. Sobre quién fue el que lo inventó no es muy claro, y ese honor se le atribuyen a varios personajes. El calendario chino tradicional se lo atribuyen a la civilización Xia, que ocupaba la región más o menos hacia el siglo XXII a.C. Pero por otro lado, hay gente, historiadores que dicen, y se lo dan directamente al mítico Huang Di, unificador y primer emperador de China, quien vivió en el siglo III antes de Jesús. Pero yo en esa disputa no me meto. Dejemos algo claro, que el calendario chino se basa en los ciclos lunares, ¿cierto? Y en la rotación de la Tierra y en la trayectoria de la Luna. Y vamos a tomar como base que esto se elaboró en 2937 antes de Jesús. Y como en esto de medir el tiempo se inventaron un sistema, cada siglo consta de 60 días distribuidos en 5 ciclos de 12 años. A ver, los calendarios chinos siempre han tenido unas características típicas, ¿cierto? Entre ellas, la más importante es el uso del ciclo sexagenario, que se basa en la tabla Gashi, del sistema de ciclos repetitivos de troncos celestiales y ramas terrenales. No es tan fácil, chicos, pero tampoco es tan difícil. La cosa es más o menos así. El ciclo sexagenario es un sistema numérico cíclico que tiene 70 combinaciones de 2 ciclos básicos. Entonces son los 10 troncos celestiales y las 12 ramas terrenales. A todo esto se le denomina términos. Para que tengan una idea más clara, dejo una imagen en Instagram, en De Otra Forma Podcast, en Facebook, en De Otra Forma Podcast. Continuando con el cuento, les cuento, valga la redundancia, que estos términos se utilizan para numerar los días y los años. Ya hoy en día los astrólogos incluso han llegado a denominar las horas, los minutos y los segundos, pero bueno, eso no es el punto en el que estamos. Vamos al grano. El primer término se forma juntando el primer tronco con la primera rama, ¿cierto? Y después se une el segundo tronco a la segunda rama y así sucesivamente. Todo esto fue generando la costumbre de celebrar el 60º cumpleaños. ¿Por qué? Porque pues hay un cambio de ciclo, ¿cierto? A ver, como en toda cultura antigua, no nos podíamos quedar sin un dato curioso. ¿Cómo les parece que en el siglo I antes de Jesús se introdujo un calendario de 5 ciclos de 12 meses regidos por animales? Creo que lo han oído. Rata, buey, tigre, liebre, dragón, serpiente, caballo, oveja, mono, gallo, perro y cerdo. En ese momento era un privilegio solo del emperador, ¿cierto? Pero esto se popularizó por allá entre el siglo IX y X de nuestra era y terminó como un sistema divinatorio asiático.
Una cosa que sí marcó mucho a esta gente fueron las épocas. Acá les cuento que es una época y básicamente son las características más importantes de los sistemas calendáricos. Una época, muchachos, es el punto concreto en el tiempo, o sea, es la referencia que en un calendario se puede dejar del inicio de algo. Es la fecha como tal del acontecimiento, es lo que permite comenzar con la numeración, incluso los años, los días y las horas, ¿sí o no? Es lo que se conoce como época. Y estos manes sí que tenían historia, así como los egipcios, ya ellos eran antiguos para los antiguos y nos dejaron épocas en mucha parte de su calendario, ¿cierto? Entre ellos el tema de la inauguración del Handí, o sea, el emperador amarillo, el nacimiento de Confucio y ya se imaginarán en una vasta historia cuantas más. Además, ellos tuvieron muchas dinastías, ¿cierto? Tenían sus propios sistemas de datación cada dinastía y cada uno contaba desde donde quería, desde donde le parecía más parchado o lo que quería, ¿sí? Y estos pues podían contar cuando inauguraron una dinastía, cuando llegó un monarca o, o simple y llanamente también podían ir designando una nueva época así por algo político o por cosas tan irrisorias como un cambio para que empiece una buena suerte, ¿cierto? Bueno, aquí va otra curiosidad. Si bien el calendario de la lunar, esta gente tenía una larga historia de los calendarios solares y agrícolas. Sí, el calendario de la lunar, pero recordemos que este tenía un montón de limitantes y que los agricultores no gozaban de él, pues es que no servía para medir las estaciones. Entonces les tocó elaborar calendarios agrícolas útiles, básicamente calendarios solares, que sí permiten darle seguimiento a las estaciones, ¿sí o no? Entonces se han encontrado almanaques polivalentes, tanto lunares, solares y agrícolas, desde tiempos inmemorables pues en China, ¿cierto? Y pues les cuento que esta gente se sabían un par de secretos. Los antiguos astrónomos chinos llegaron a estimar que la duración del año era de 365,2509 días, pues una aproximación excelente para la época, comparado con lo que tenemos hoy en día. Ellos trabajan con las uñas. Y aquí otra parte del dato. Sobre el año 480 de esta era, el gran sabio Su Chonchi estableció en 365,2428 días. O sea, el man se peló solamente por 52 segundos sobre el valor vigente. O sea, le colocó 52 adelante. Y para hacer esto en el 480, muchachos, no había telescopio, no había nada. O sea, se sabían un par de secretos. Bueno, con los chinos en la actualidad adoptaron oficialmente el calendario gregoriano en 1912, siendo uno de los países más grandes del mundo y así como para no entrar a acabar con toda su historia y por conservar ciertas costumbres populares y por supuesto por la ocupación del norte de la China por los señores de la guerra, hasta el 1 de enero de 1929 no se aplicó en todo el país la adopción del calendario gregoriano. Es más, también se adoptó como la hora oficial la de los primeros puertos abiertos a los occidentales en la costa, ¿cierto? La 120 grados longitud este y no la de Pekín. A ver, continuemos de tour por la antigüedad, vamos al Mediterráneo, inevitablemente vamos a hablar de Grecia y de Roma. A ver qué les cuento de los griegos. Esta gente no nos podía dejar un sistema sencillo. Primero que todo tenían un sistema híbrido llamado lunisolar, una combinación entre un ciclo lunar y solar. Este ciclo se basaba en las estaciones, que en su mayoría todos los años tenían 12 meses, pero que cada 2 o 3 años tenían que agregar un mes, que era el 13, ¿cierto? Los ciclos lunares tienen una duración de 29,5 días.
Esto hay que entenderlo y llevarlo y tenerlo muy presente, porque esto siempre nos va a generar una discrepancia con el ciclo solar. Entonces esto va a hacer que en una fecha específica de un año al otro, la luna no va a estar exactamente en el mismo lugar. Si por ejemplo el 1 de enero la luna de este año está en luna llena, el año entrante tenemos que tener un tercio del mes, o sea, esta luna llena no va a estar hasta el 11, ¿cierto? Y para que vuelva a estar en luna llena el 1 de enero tienen que pasar 3 años. Todo esto también en Grecia se regía porque cada 4 años había un intervalo por los Juegos Olímpicos. Algo así como lo que llevamos hoy con los Olímpicos y con el Mundial, pero pues para nosotros es un evento deportivo, para ellos era un evento de Estado. Recordemos que ellos no eran un, un pueblo como tal, sino que eran un montón de ciudades-estado, ¿cierto? Ellos tienen varios calendarios y se les conoce como calendarios helénicos, ¿cierto? Y dentro de esos calendarios helénicos existían varios calendarios, entre ellos el calendario ático, que es el que se practicaba en la Atenas antigua. Vamos a dejarlo aquí porque esto es un tema solo para un capítulo de un podcast. Lo que sí quiero adicionar es que es imposible, o sea, es casi imposible hacer coincidir los meses atenienses con el calendario gregoriano, que ese es el que estamos usando en la mayor parte del mundo en el momento, ¿cierto? En efecto, la diferencia pues a veces es tan representativa, tan grande, que es un mes entero. Entonces, para que lo tengan como presente. De hecho, es más fácil, en cambio, hacer coincidir los meses atenienses con las estaciones que con el calendario gregoriano. Vamos para la era romana. Y les cuento que esto sí que tiene tela por cortar. Entonces empecemos porque el primer año de la era romana, el cual se conoce como el año de Rómulo, y esto está en una era entre mito, leyenda y cierta realidad, entonces hay varias versiones según el historiador que se consulte, ¿cierto? Tiene entre 10 y 12 meses, pero no vamos a controvertir con ningún de los bandos sobre este primer año. Lo que sí vamos a tener en cuenta es que el primer dato es que el primer mes no es enero, el primer mes es marzo y se finalizaba en diciembre. Por tanto, este calendario duraba 10 meses. Independiente si el primero duró 10 o 12 meses, el calendario en adelante duró 10 meses. Y miren pues esta perlita. En el fin del último mes, o sea diciembre, y el comienzo del siguiente año, o sea marzo, estamos hablando de nuestro tiempo como lo medimos actualmente, había un tiempo de no hacer nada. Básicamente no se hacía nada, ¿cierto? Entonces era como unas vacaciones sin nada que hacer. Entonces no sembrábamos, no había campañas militares. Total, pues es el invierno en el hemisferio norte. Pero volvamos al tema. Con esta gente tenemos la particularidad de que en un principio los meses duraban 29 días, 12 horas y 44 minutos. Lo de las horas y los minutos ya se conocía desde los babilonios. Y no vamos a entrar en esto. Esto lo vamos a dejar para otro podcast. En fin, ellos nos dejaron una costumbre a nosotros los occidentales de que el día inicia a la medianoche. Cuando los romanos establecen el año, o sea, de anus, de anillo, porque es un círculo, lo hicieron con una duración de 10 meses en un sistema decimal. Pero más tarde, recuerde que ellos conquistaron Grecia, pero Grecia los conquistó a ellos, entonces se dejaron convencer y pasaron de un año de 10 meses a 12 meses, con 368 días y 3 cuartos, con meses de 30 y de 29 días alternativamente. Ay, Dios mío, y cada 2 años un año de 13 meses. Y como para que la gente no se aburriera de a mucho, el calendario se iba ajustando progresivamente, quitándole o agregándole días. ¿Se imaginan pues lo facilito que era vivir bajo esa maraña de ideas tan raras? Bueno muchachos, recuerden que el mes empezaba en primavera, ¿sí o no? Aquí lo casual es que el mes era dedicado al dios de la guerra, o sea, al dios Marte.
y pues el nombre fue Martius, o sea, marzo. Luego seguía el mes de la apertura, el mes que abre, Aprilis, abril. El mes del crecimiento, Maius, o sea, mayo. Luego continuaba el mes del florecimiento, Junius, o sea, junio. Y luego la hicieron las cosas de la manera más fácil y lo ordenaron del quinto al décimo, dejándolo así: quintilis julio, sextilis agosto, septembris septiembre, octobris octubre, noviembris noviembre y diciembris diciembre. De ahí continuaron con los meses de la apertura de los trabajos agrícolas, entonces llamaron Januarius a enero en honor al dios Llano, y en el mes de las purificaciones, que era Februarius, febrero, dedicado al dios Februs, más conocido en otras partes como Plutón. Si se añadía otro mes por aquello de que había que hacer esto cada 2 años, no se le colocaba un nombre como tal, pero se le nombraba como Mercedonius, o sea, el mes de la paga. Pero si lo anterior les pareció exótico, no se imaginan lo que estos manes inventaron con sus sucesivas reformas. Primero, se inventaron meses de 31 días, que eran marzo, mayo, julio y octubre. A febrero, que era el patito feo, le quitaron y lo dejaron en 28 y le adicionaban un día cada 4 años, algo muy similar a lo que nosotros hacemos en la actualidad. Pero para serles sincero, no hay una historia así concreta sobre esto. Pues tenemos la hipótesis más clara pues sobre esto, es que a ellos les encantaban los números impares, eran un super augurio, y entonces, así como chisme de barrio, ellos creían entre las esferas populares, o sea, esas cámaras de vigilancia antiguas que tenemos, siempre decían que los mejores meses para la guerra eran estos, los impares, ¿cierto? Pero los meses para la paz eran los meses pares. Volvamos a la historia, al momento. Entonces, con los progresivos reajustes, fijaron meses de 31 días, como comenté antes, eran marzo, mayo y octubre. 28 días para febrero, con un día adicional. Pero los demás meses los dejamos con 29. Y ahí los íbamos intercalando con un mes de 27 días cada 2 años. Entonces el ciclo quedó así: el primero y el tercer año de 355 días, el segundo de 383 y el cuarto de 382. Ahí el ciclo nos duraba 474 días. Enredadito, ¿cierto? Cada mes se dividía en semanas de 4 y de 9 días. La segunda y la cuarta semana del mes eran de 8 días. Y la tercera de 9 días. Esto pues no se podía hacer en febrero, que era de 8, y se intercalaban en 7. Y la primera semana de 6 días en los meses de 31 y de 4 en los demás. O sea, esto no se lo aprendía ninguna persona moderna. O sea, debía ser una maravilla ser despistado en Roma en eso de la medición de las semanas. Yo tengo un montón de amigos que son así. Acá hay un dato y hay que darlo. Si bien se trató de implementar una semana de 7 días a lo largo de todo el Imperio Romano, nunca se llegó a poner a cabo o imponer el uso regular. No fue hasta que llegó Constantino y dijo en el 321 después de Jesús, y dijo: no más. Nos inspiramos en el calendario hebreo y nos quedamos con una semana de 7 días. Pero entonces, por allá en el año 153 a.C., se tomó un cambio concreto, o sea, ya se dejó por completo parte del ciclo lunar que todavía traían y se quedaron con el ciclo solar. ¿Sí o no? Y de aquí en adelante, entonces tuvieron que cambiar a que el comienzo del año fuera el solsticio de invierno, que sea, para que lo tengan claro, el 25 de diciembre. O sea, esto hizo que el calendario cambiara, ¿cierto? Y esto pasó a que hubiera un comienzo en enero. Este cambio hizo que algunos meses cambiaran el nombre. Entonces, uno de estos cambios
El ejemplo es que septembris, o sea, septiembre, a pesar de que dice que es el mes 7 y es el noveno, no se cambia de nombre, sigue llamándose septembris, conserva su nombre del mes séptimo. La curiosidad aquí de este calendario es que aquí se marcaban los días no hábiles, que solían ser por motivos religiosos, por reuniones del pueblo en la asamblea o para celebrar juicios. Estos días aparecían en el calendario como nesfasti y eran casi la tercera parte de los días del año durante la época de la República. Pero miren lo chistoso, en la época imperial llegaron a ser la mitad de los días. O sea, no. El resto de los días se llamaban dies fasti o hábiles. Algunos eran nefasti solo a efectos judiciales. ¿Cómo así? Como cuando nos dicen es una fiesta local, pero igual tenemos que ir a trabajar y no nos los dan hoy en día, ¿cierto? En estos días nefasti solo se podían reunir las asambleas comitales, ¿cierto? Otros días de significación intermedia en los que algunos estaban prohibidas eran los días de interseti. Ahí tampoco se podía hacer nada. Esta gente vivió utilizando este sistema hasta el 46 antes de Jesús, año en el que un tal Julio César que nadie conoce, no mentiras, el gran emperador Julio César, que en su momento era dictatore y pontifices maximus, o sea, dictador y máxima cabeza de la iglesia romana, no católica sino romana, ojo, no confundamos. En este año el man dijo, no, sabe que parémoslo aquí, hagámosle unas reformitas a ese calendario que a mí no me gusta, y entonces se alió con un parcero, un griego llamado Sosígenes de Alejandría, y crearon el calendario juliano. Este cambio, ¿qué hizo básicamente? Hizo que pasara el año a 365 días y 6 horas. Es un cálculo asombrosamente exacto, dado los instrumentos rudimentarios de la época, ¿sí o no? Con un margen de 11 minutos y 9 segundos al año, mucho mejor que con lo que venían, dado que daba menos de un segundo de error por día. Y con el fin de evitar complicaciones, pues dejaron el año en 365 días. Le añadieron 10 al año que traían de 355, pero Julio César no se quedó con las ganas y le añadió un día más al mes de julio, que era el mes de su nacimiento. Algo que pues Augusto, que fue el dictador que siguió, hizo lo mismo con el mes de agosto. ¿Cierto? Recordemos que en esa época eran otros nombres para estos meses. Ambos días fueron retirados con el patito feo del parche, febrero. ¿Cierto? Entonces, ante la disminución con respecto a otros meses y para ajustar el año con los 6 horas que traíamos, a este le concedemos el día bisiesto, así como lo hacemos hoy en día. ¿Cierto? Resulta que Julio César también estableció que el año comenzara el 1 de enero. ¿Por qué? Porque los funcionarios que el emperador nombraba asumían el cargo ese día y debido a los esfuerzos para conquistar Hispania, ¿cierto? Y que necesitaban ajustar todo, adelantaron el comienzo del calendas de marzo para enero, para que pues pudieran prepararse para la guerra y estar full para el combate. No iba a dejar pasar este dato. O sea, julio y agosto son los meses que recibieron sus nombres de los gobernantes romanos. Entonces Julio César, quien fue un famoso líder militar, un político romano, pontífices máximo, dictatore, ¿cierto? Y nació en Quintilis, y a este le dio incluso un día adicional en su reforma, pues posterior a su muerte, tomaron el nombre de él para el mes y se quedó como Julio. Y agosto, que es el nombre del primer emperador de Roma, Augusto, pues en honor a toda su grandeza, fue que como él también había nacido en Sixtilis y le había incluso dado un día, pues se tomó este nombre. Más adelante vamos a ver a fondo
todos los cambios que sucedieron en Roma y que terminaron por las reformas de la parte gregoriana, pero por ahora dejemos a Roma quieto. Bueno muchachos, por este episodio lo vamos a dejar aquí. Tendremos más info de enero a diciembre en el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado de verdad, que hayan aprendido algo nuevo. Si les ha gustado, los invito a que me dejen comentarios, a que me den una valoración y me sugieran temas para futuros podcasts. Les recuerdo que estamos en Facebook en De Otra Forma Podcast, en Instagram De Otra Forma Podcast, en Gmail De Otra Forma Podcast. También me pueden compartir todo lo que crean, consideren, escucho sugerencias, ¿cierto? Y compártanlo con sus amigos, con familiares, para que ellos puedan conocer la historia de otra forma. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Adiós.